En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero reaccionar a un video de un sacerdote. No lo conozco, sinceramente. Me gustaría que me ayudarais y me dijerais, pues, si conocéis a este sacerdote. Voy a compartir pantalla para que lo vean. Aquí tenemos a este sacerdote. No sé de qué país es ni nada. Si lo conocéis, que seguramente que sí. ¿Alguno de ustedes sí lo conocerán? Pues si me lo podéis dejar en los comentarios, pues fantástico. También dejen en los comentarios desde qué lugar me estás viendo. Te leo todos los comentarios que me dejáis, pues trato de verlos todos y de responder, no todos, pero sí a una gran mayoría, pues os respondo, os doy un corazoncito para que veáis que he podido ver ese comentario. Pues hoy lo quiero aclarar. Es un tema un tanto controversial porque tenemos también hermanos católicos que afirman de que el protestante no es cristiano. Y lo que quiero mostrar hoy no es lo que dice José Manuel. Lo que yo diga, eso no importa. Es mi opinión y punto. Pero sí quiero verlo desde el punto de vista doctrinal. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? ¿Los protestantes son cristianos o no lo son? Y quiero que oigáis, pues, lo que va a enseñar este sacerdote en cuanto a eso. Vamos a escucharlo con atención y ahora, pues, vamos a dar, pues, nuestra opinión. Acuérdense ustedes que hay 4 dogmas sobre la Virgen María que debemos de creer sí o sí. Si alguien no cree eso, entonces no es cristiano. Y por ende los protestantes no son cristianos. Tenemos el dogma. María es madre de Dios y madre de la iglesia. Ese es el dogma número 1. Dogma número 2. María es siempre virgen. Antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Sabe qué dicen los protestantes? No es virgen. ¿Qué están diciendo? Dios no tiene poder. Dios no la pudo haber liberado del pecado original. Qué triste. Dogma número 3. Dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros creemos que ella fue concebida por obra del Espíritu Santo y que sin mancha fue elegida por Dios. María, dicen ellos, no, María no es virgen, tuvo más hijos y es una pecadora. Ella fue concebida sin el pecado original, sin mancha. Y el cuarto dogma, que María fue llevada al cielo en cuerpo. Ese dogma se llama de la asunción de la Virgen al cielo. Bien, aquí hay bastante tela que cortar. El sacerdote afirma de que el protestante no es cristiano. Pero ¿qué dice la Iglesia? Yo entiendo que es muy doloroso escuchar no a un protestante, a un evangélico. Es que nosotros a veces llamamos protestantes a todos les llamamos protestantes. Y eso es un error. El protestante es aquel en el cual su iglesia comenzó desde el siglo XVI. Los que nacieron de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero separó la iglesia, cuando dividió la iglesia. Y de ahí también pues surgieron otros reformadores o deformadores, como me gusta a mí llamarles. Y la palabra protestante pues proviene de eso, ¿no? De protesta. Porque en aquella época protestaron sobre ciertas cosas que ellos estimaron que no era correcto. Entre esos protestantes podemos encontrarnos a los luteranos, calvinistas, reformados, anglicanos, presbiterianos, metodistas, bautistas y otras ramas pues más modernas. Por otro lado, que no tienen nada que ver con los protestantes,
son los evangélicos. Ellos también creen, los evangélicos, que la máxima autoridad es la Biblia, la salvación solo por fe, la necesidad de una conversión personal, a lo que ellos llaman el nuevo nacimiento. Pero en la práctica, hoy en día, el evangélico suele referirse a cristianos, vamos a entrecomillar porque ahora eso lo vamos a ver, que se sumarían pues a esa parte también de la reforma no tradicional de la iglesia. Ahí podemos encontrar sectas que hay que diferenciar de las iglesias históricas, como los pentecostales, neopentecostales, las iglesias independientes, las iglesias libres o carismáticas, y muchos evangélicos, ellos mismos, rechazan ser llamados protestantes porque no se identifican, ni con Lutero, ni con Calvino, ni con ninguna iglesia histórica reformada. Ellos se consideran una corriente pues más pura o más renovada. Pero es que incluso un luterano o un calvinista o un anglicano ven que esas iglesias evangélicas son sectas. Y la iglesia católica, cuando mantiene ese contacto ecuménico, pues son con las iglesias tradicionales, históricas, protestantes, con los anglicanos, luteranos, calvinistas, etc. Eso es con lo que la iglesia mantiene un contacto y un diálogo de acercamiento. La iglesia no se va a acercar a la iglesia mormona para decirle que vuelvan, porque es que no son cristianos siquiera. No sé si me entendéis hasta el punto que quiero llevaros. Pues bien, la iglesia en el catecismo nos afirma algo muy, muy claro. Y yo entiendo que alguien se me vaya a molestar, como porque otras veces cuando he hablado de un tema parecido a este, muchos católicos se han echado encima mía y me han dicho de todo. El problema no va a estar conmigo. Yo soy, mira, el altavoz de lo que la iglesia enseña. Voy a leer el catecismo en el numeral 818 y 819. Cualquier problema, cualquier contratiempo que tú tengas con eso, ve y habla con el Papa, hoy León XIV, y dile que no estás de acuerdo con ese punto del catecismo que tú crees conveniente que hay que cambiar. Pero yo simplemente me limito a lo que la iglesia enseña. Soy un mero altavoz. No somos protestantes, somos católicos. Por eso es que nos tenemos que ir al magisterio de la iglesia. El protestante no tiene magisterio, el evangélico tampoco tiene magisterio, por tanto, no pueden hacer lo mismo. Pues bien, fíjate qué interesante lo que dice el catecismo. Numerales 818, 819. Yo espero que si tenéis esto, yo tengo esta versión, catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Tú tendrás otro que quizás tenga una portada diferente, más bonito, más feo, más de otro color, pero enseña completamente lo mismo. Así que vamos a leer el catecismo, numeral 818, 819. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica.
la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos los bienes provienen de Cristo y conducen a Él. Y de por sí impelen a la unidad católica. ¿Qué dice la Iglesia? Que todo aquel que esté bautizado de manera correcta, con ese bautismo trinitario, son llamados cristianos y debemos de acogerlos con amor y caridad. Por eso yo entiendo que este sacerdote mete en el mismo saco a protestantes y también evangélicos. Un luterano, por ejemplo, va a llamar secta a un pentecostal, a un adventista, a un testigo de Jehová. Porque ellos sí son iglesia o comunidades eclesiales, como le quieras llamar. Pero todos esos movimientos más modernos que han venido luego, a partir del siglo XIX, siglo XX, que ya ahí no existe nada, ni sacramentos, ni liturgia, ni nada de nada, pues son sectas. Son ya extinciones de todas esas iglesias históricas. Por eso tenemos que hacer caso a lo que dice la Iglesia, no lo que nos dice el corazón, porque con el corazón caliente, pues podemos decir muchas cosas. Yo entiendo que duele escuchar a un evangélico, pero un evangélico no es un protestante. Si tú hablas con un luterano, te darás cuenta de que un luterano ama también a la Virgen María y reconoce en ella todas las virtudes que tú y yo creemos de María y son respetuosos con ella. No así un pentecostal, por ejemplo, que son muy anticatólicos. Por eso hay que diferenciar protestante surgidos de la Reforma o de forma y las sectas surgidas del siglo XVIII, XIX y XX en adelante. Yo creo que hasta ahí espero que todos los hermanos hayan captado al menos el concepto que yo trato de dar, ¿no? Pues bien, los protestantes son cristianos, se preguntan muchos. ¿Son cristianos? ¿No lo son? ¿Qué son? El catecismo, pues lo hemos leído, ¿no? Lo dice muy, muy claro. Ese párrafo que hemos leído, el 818 y 819, pues también por ahí se cita, de hecho, el tercer párrafo de Unitatis Redintegratio, el decreto de el año 1964 sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, que yo aconsejo a los hermanos leer. En palabras de la Unitatis Redintegratio, dice lo siguiente: conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con un alma benévola, guiada por la verdad. Es preciso que los católicos, debidamente preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos. Pues bien, han pasado más de 50 años desde que se aprobó ese documento fundamental en la Iglesia y el conocimiento o reconocimiento de los protestantes como hermanos por parte de nosotros los católicos, aunque les llamemos hermanos separados, pues no ha avanzado mucho, ¿no? Estamos ahí un poquito estancados. Pero es que en el otro lado, pues se piensa igualmente.
el católico, pues piensan que los protestantes no son cristianos y muchos protestantes afirman lo contrario, que que los católicos, pues no seríamos cristianos. Pues se hizo un estudio de Pew Forum en el 2014 sobre las creencias religiosas en Hispanoamérica y muestra que pese a la enseñanza del concilio y el catecismo, muchos católicos no creen o no tienen claro que los protestantes sean cristianos. Por eso digo y afirmo que este sacerdote pues ha hablado según le ha dictado el corazón. Es su opinión, no es lo que la Iglesia enseña. Muchos protestantes y muchos católicos pues desdeñan, son desobedientes a la doctrina católica. Fíjate que hemos leído lo que expresa el catecismo y aún así muchos ya vendrán a responderme cosas fuera de lugar. Pero bueno, eso a mí es lo que menos me importa, ¿verdad? Sobre la enseñanza oficial protestante, hay que decir que no hay una enseñanza oficial como tal. Cada grupo protestante, pues, y cada vez son más y más y más y se van multiplicando, tienen su propia doctrina, contradiciéndose entre un grupo y otros grupos, y afirman todos que ellos enseñan pues lo que dice la Biblia. Pues bien, unos grupos enseñan que Roma pues es Babilonia, la iglesia pues es la gran ramera, ¿verdad? Cosas que cuando lo oye un católico pues duele, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso, no sé si recordarán un testimonio bastante famoso, que fue del famoso pastor pentecostal sueco Ulf Ekman, al anunciar su conversión allá por el año también 2014, y dijo lo siguiente sobre ello, ¿no? Sobre los protestantes. Si tenemos 5 versículos de la Biblia y 18 comentarios sobre estas escrituras, ¿quién decide? Ekman veía claro que era necesaria una sola autoridad, la del magisterio, de una sola iglesia instituida por Cristo. Esa es la iglesia única y unida, y además es visible como un cuerpo. No es una entidad etérea, no es una entidad invisible. Ekman afirmaba que la iglesia es el cuerpo de Cristo, una entidad estructurada, con una jerarquía. Es concreta, no es una nube de gas que no puedes tocarla ni palparla, ¿verdad? Es el cuerpo visible de Cristo. El modelo es Jesús, que tuvo un cuerpo visible durante 30 años. Además, como era al principio, a los carismáticos, según él contaba, nos encanta decir, palabra de Heckman, que volvamos al cristianismo de los hechos de los apóstoles. Y entonces solo había una iglesia. Fíjate el pensamiento pentecostal. Oh, me gustaría, pues, que volviéramos a ser como esa iglesia en hechos de los apóstoles. Pero es que ahí solo existía una iglesia. Ahí no existían 70.000 sectas diferentes, ¿verdad? No tiene absolutamente nada, pero nada que ver. Por eso, hermano, tenemos que ponernos a estudiar lo que enseña realmente la iglesia. Yo entiendo la buena intención de este sacerdote, lo entiendo. Y yo no voy de listo, porque muchos dirán, y como me han dicho otras veces, es que tú te crees que sabes más que el sacerdote. Yo no sé más que el sacerdote, tampoco soy más tonto. Al menos sí sé buscar la información donde está y donde puedo informarme. Que eso también es importante. Yo no lo sé todo, pero si alguien me plantea una cuestión, yo sé moverme y sé encontrar la respuesta. Porque mi mente es limitada, no lo sé todo. Lamentablemente, me gustaría saberlo todo. Pero estas homilías, a mi parecer, no ayudan. No ayudan. Porque se está buscando una confrontación, ¿no? El protestante no es cristiano. A ver, ¿a quién llama usted protestante?
Es que aquellos pentecostales, no, perdona, los pentecostales no son protestantes, son evangélicos. ¿Cuándo nacieron? Nacieron en el siglo XIX. ¿Qué conexión tienen con Calvino, con Lutero? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿son protestantes o evangélicos? No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Por ejemplo, el anglicanismo, la iglesia anglicana, pues si tú te confundes y te metes en una iglesia anglicana, te darás cuenta que todo, exactamente todo, es como una misa católica. Es que no ha cambiado. Es más, y recitan hasta el credo, desde el comienzo hasta el final. Igualito. Y creen lo mismo que nosotros. Luego, todos sabemos que ahí se ha metido pues toda la agenda LGTBI y todo eso, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Yo me refiero doctrinalmente, hablando e históricamente. Y tú vas a ver el sacerdote y vas a ver los mismos gestos en la misa, todo igual, todo igual. Es más, es una iglesia como una iglesia católica, igual, con los mismos elementos. El altar, la Eucaristía, todo eso. Ahora, si te vas a una iglesia pentecostal, ¿qué hay? Olor a goma, olor a gasolina, porque aquello es un garaje. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido en primera persona. Yo lo he vivido en primera persona de alquilar un parking, pues no sé, de motos y ahí hacer pues el supuesto culto pentecostal. Dime tú si eso es digno para Dios. Pues bien, yo espero pues haber aclarado este asunto y me gustaría saber el nombre, ¿no? del sacerdote, pues para conocerlo, ¿verdad? No sé si será mexicano, será venezolano, no lo sé. Pero a mi parecer, y a lo visto y a lo que enseña la iglesia, pues el padre está errado, sinceramente. Con todo mi amor para el sacerdote, porque yo amo a mis sacerdotes y como los amo, me duele también que se equivoquen. Porque el que va a corregir al que se equivoca va en su auxilio, como dice Santo Tomás de Aquino. No va a recriminarle nada, sino que va al auxilio de ese alma. Por eso, siempre una corrección fraterna siempre es positivo. Dice, ya para concluir, el libro de Proverbios, que quien enseña a un sabio gana a un amigo, pero quien corrige a un necio, pues se gana a un enemigo. Ya de nosotros depende, ¿no? Si recibimos una corrección y nos hacemos amigos de ese que nos corrige o nos hacemos enemigos de esa persona. ¿Cómo es que ese se ha atrevido a venir y decirme que eso no es así? A ver, cuando hay una disputa, tú tienes una opinión, yo tengo otra, pues lo más fácil que es ir al magisterio de la iglesia. ¿Qué dice el magisterio? Tal cosa. Pues se acabó el asunto. Se acabó el asunto. San Agustín, ¿qué decía? Cuando Roma habla, causa finita. O sea, si la iglesia habla, el asunto se ha terminado. Así que ahora, pues te invito a compartir este video, a darle like y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.